Doctor Barrera, muchísimas gracias. Nuestro conferencista nació en Rodesia, al sur de África, en 1935. Desarrolló su carrera como biólogo y botánico investigador en el Servicio Colonial Británico de la entonces Rodesia del Norte, hoy Zambia. Y más tarde, como granjero, ranchero, político y consultor internacional en el sur de Rodesia, hoy Zimbabue. Actualmente es presidente y cofundador del instituto que lleva su nombre. Sirvió como miembro del Parlamento en los últimos días de la Guerra Civil de Zimbabue y al líder de la oposición al partido gobernante encabezado por Ian Smith. Fue exiliado en 1979 como consecuencia de su oposición y emigró a los Estados Unidos, donde fue cofundador de la organización sin ánimo de lucro Holistic Management International, junto con su esposa Jody Butterfield en 1992, gracias a la donación de un rancho que serviría como sitio de aprendizaje de la gestión integral para la gente de toda África, formó una segunda organización sin ánimo de lucro, Bienestar Social, cerca de Victoria Falls, en Zimbabue, en el centro de África. Actualmente divide su tiempo entre Zimbabue y Nuevo México. En la década de los años 60, mientras trabajaba en los problemas relacionados con la creciente pobreza y la desaparición de la fauna, hizo un avance significativo en la comprensión de lo que estaba causando la degradación y desertificación de los ecosistemas de pastizales del mundo y propuso un modelo holístico con un enfoque al pensamiento sistémico de la gestión de los recursos y pasó a trabajar como consultor en esta área con numerosos gestores al mismo tiempo en 5 continentes para así desarrollar soluciones sostenibles. Si bien en un principio fue un opositor de la ganadería, posteriormente vendría a estimular el uso del ganado, gestionándolo adecuadamente, agrupándolo y manteniéndolo en movimiento para así imitar el comportamiento de la naturaleza como un medio para sanar el medio ambiente, afirmando que, abro comillas, solamente el ganado puede revertir la desertificación. No hay otra herramienta conocida a disposición de los seres humanos para abordar la desertificación que está contribuyendo no solo al cambio climático, sino también a gran parte de la pobreza, la inmigración, la violencia, etcétera, en las regiones gravemente afectadas del mundo. Cierro comillas. Cree firmemente que los pastizales tienen el potencial suficiente para absorber y retener el dióxido de carbono atmosférico y de esta manera revertir el cambio climático. Es elogiado por sus seguidores como genio, profeta y visionario, y sus ideas controversiales han desatado una fuerte oposición por parte de académicos, ambientalistas y veganos. No obstante, su enfoque radical está ganando terreno, adquiriendo nuevos seguidores e inversionistas, lo que ha llevado a contar actualmente con más de 40 millones de hectáreas de pastizales en todo el mundo, manejadas bajo un esquema total de gestión holística. En 2003 recibió el Premio Internacional Banksia por su trabajo en el medio ambiente a escala global. Su trabajo en África actualmente está recibiendo elogios y reconocimientos y el Centro de África para la Gestión Integral ganó el premio Buckminster Fuller 2010 por ser una organización que trabaja para resolver los problemas más apremiantes del mundo. Señoras y señores, con ustedes, Mr. Alan Savory. Welcome. Bueno, gracias por esa bienvenida que nos dieron a Tree y a mí. Es un placer estar aquí con ustedes. Es la primera vez que visitamos Colombia. Yo he trabajado en diferentes países de Sudamérica, pero nunca me había tocado aquí. Y me ha encantado cada momento que he pasado aquí. La gente es muy abierta, sus respuestas, su modo de ser es muy agradable, ha sido una experiencia maravillosa. A través de esa introducción, esa presentación de la vida, pues yo he tenido diferentes etapas en mi vida, ranchero, ganadero, político, demás, en la industria y demás. Nosotros creemos en esto. Yo he estado involucrado en diferentes aspectos de todos los problemas que ocurren en el sector ganadero, pues la pobre tierra lleva a la pobreza de las personas, la violencia y el demás. Entonces, hace unos 60 años lo que vengo haciendo todos los días es, cuando estuve en la política, en el ejército, como consultor o demás alrededor del mundo, trabajamos en mi propia finca y demás. Simplemente estoy tratando de cambiarle el modo de pensar a las personas para resolver los problemas de una manera diferente, no importa donde yo esté. Tratamos de hacer
una conversación, un desarrollo constructivo. Y yo creo que debe haber sabiduría en las personas y espero que ustedes también la tengan, no de mí, sino que desarrollemos la sabiduría de cientos de científicos, agrícolas, campesinos, granjeros y demás, de todos los que trabajan la tierra, del sector rural de diferentes partes del mundo donde discutimos todo este tipo de problemas. Tengo la buena fortuna de trabajar en 6 continentes con gran cantidad de personas, todos preocupados por este tipo de cosas y tratar de encontrar soluciones. Y he sido capaz de convencer a muchos de trabajar en esto. Trabajamos mucho, no solo para nosotros, sino para todos los demás. La forma de resolver esos problemas es abordarlos de diferente manera, porque no es una solución sola para estos problemas. Nunca se ha descubierto una sola solución en un país. Nunca se ha desarrollado ninguna institución donde se puedan aplicar solo unas cosas y que todo dé los resultados que queremos. Lo que vamos a hablar hoy es probablemente una gran colaboración entre miles de personas. Simplemente yo soy uno presentando las soluciones, pero la hemos encontrado entre muchos. Ahora, ustedes saben que estamos enfrentando un problema del cambio climático. Hay muchas personas que hablan de la adaptación, pero eso no tiene sentido. Eso es simplemente poner una rana en un agua caliente y esperar que nunca salte. Le decimos a nuestros hijos que se adapten al agua caliente y no es la idea. Estamos tratando de manejar ese cambio climático. Tenemos conferencias anuales. Tuvimos un informe de un think tank de filósofos científicos en un grupo de Oxford y estaban mirando los 5 grandes peligros para la sobrevivencia humana y uno de ellos era el cambio climático. Y explicaron por qué. Dijeron, en algunas partes de nuestro planeta van a ser inhabitables totalmente. Y eso significa que, por ejemplo, Bogotá de pronto se puede acabar. Eso significa billones y millones de personas que pueden morir. Eso es un panorama horrible. Necesitamos hacer algo ya sobre eso. Y no hablo de adaptarse a esto, sino cambiarlo. Ahora, la desertificación tiene lugar por causa de la ganadería, el gas y la actividad petrolera. La desertificación no es solo por eso. Creemos pues que la atmósfera está dañada, la desertificación, el daño en los suelos. Y cuando miramos el mundo como está hoy día, esta es una foto de la NASA, las áreas en café son las más problemáticas, donde la civilización ha sido destruida. Más de 20 civilizaciones se han ido y ahora ya estamos amenazados todos. En el pasado se abandonaban las ciudades. Todo el mundo se iba de la ciudad, y se sufre, pero en las áreas rurales, las áreas peores, las rojas, realmente son las áreas donde la lluvia es estacional. Puede haber mucha o puede ser poca, pero ocurre cada 2, 3, 4, 6 meses y luego queda seco. En las áreas verdes, donde uno vive, es mucho mejor el área. La humedad está mejor distribuida en todo el año. Una muy mala práctica en las áreas verdes es posible que puedan vivir durante muchos años en esas áreas verdes, pero pueden ocurrir problemas, pero no se va a volver desierto pronto. Pero en las áreas cafés definitivamente sí es un problema.
Por eso, en esas áreas cafés, en el círculo rojo, son 2/3 del mundo. Y aunque ustedes están en el área verde, en este país, ningún país es isla sola. Todos tienen que manejarse con los demás. Vivimos todos en el barco de la Tierra, estamos en nuestro planeta. Lo que hagamos en un lado va a afectarnos a todos. Y por eso es que estamos desarrollando este movimiento holístico para que empecemos a colaborar y movernos en la dirección de proteger nuestra casa. La principal diferencia entre el área café y el área verde es la que quiero mostrar. La lluvia de Londres, de Johannesburgo, son parecidas y son climas totalmente diferentes. Eso es por la distribución de la humedad. Y a medida que nos movemos hacia las áreas más verdes, hace miles de años, donde todo se estuvo desarrollando, las plantas, el suelo, la vida, además. Los herbívoros, los animales que comen plantas verdes eran diferentes. En las áreas verdes, la mayoría de los herbívoros eran insectos. Hace billones de insectos, hace muchos millones de años. Y los grandes herbívoros eran de pequeña familia, de gran tamaño. En las áreas blancas, en el área que les estoy mostrando, eran los animales más grandes. Grandes animales herbívoros que comen en forma estacional en áreas verdes y acababan con toda la vegetación hace muchos millones de años. Por eso es que en Norteamérica tienen las especies más grandes de mamíferos hoy día. Antes tenían 40 especies más. Y en Sudamérica ustedes tienen lo mismo. Han perdido más del 86% de sus géneros y diversidad de especies. Y estamos en un mundo muy diferente comparado de hace 9, 10 mil años. La diferencia con los predadores, en las áreas verdes, los predadores eran solitarios. El jaguar, el puma, etc. Ellos no andaban en manada porque no necesitaban comer insectos. Comían presas pequeñas. Entonces van en grupo pequeño o solos. Pero en las áreas estacionales, ahí existen los lobos, chacales y todos los que van en manada, los chitas, todos estos predadores que van en manada. Y ahí igual ocurre en África, que van en grandes manadas a cazar sus presas. Son ambientes diferentes. Ahora, la forma en que la vegetación surge en la superficie, pensemos, si un árbol se muere acá, en Colombia, se cae desde la raíz y sigue pudriéndose. En mi país, en Zimbabue, si cae un árbol, se puede quedar muerto ahí parado durante 100 años y se rompe desde arriba, se oxida y se va dañando muy lentamente. Los pastos son diferentes, se relacionan con los animales. Ahora, cuando dejamos descansar la tierra para dejar que la biodiversidad llegue otra vez, la es completamente diferente. En los océanos se ve la acción más fuerte, la herramienta más fuerte. Si usted deja un área oceánica, si usted por ejemplo saca todos los peces, se recupera con otras especies. Pero si se deja un bosque descansar aquí en su ambiente, genera mayor productividad. Se miran las civilizaciones que han fallado en las áreas verdes, se encuentran en la vegetación, en áreas verdes, en selváticas, pero en áreas estacionales, que son la mayoría del mundo, es lo opuesto. Si usted deja la tierra, se convierte en un desierto. Se deja descansar, se convierte en desierto. Eso es no natural. Ha evolucionado por millones de años con gran perturbación de billones de animales que van y pasan por estaciones, cazan y desarrollan sus vidas ahí. Las civilizaciones que han fallado, las ciudades se abandonan
y no crece en pastos, se encuentran en esas ciudades abandonadas en desiertos, en arenas. Completamente es diferente la respuesta en esas dos áreas, y aquí lo ven. Esto es cerca de mi casa, allá donde vivo, en Nuevo México, y esto es un pasto perenne que creció hace 30, 40 años. Quedan los árboles y aquí este pasto está muerto. No hay animales para mantener la vida, es esencial y no ocurre. El ambiente es diferente, los animales se han abandonado y cree uno que es natural y no, y cada vez se está volviendo más desierto. Esto es de a 100 metros de mi casa. Vean la diferencia que sucede. Ahora, si vamos a corregir el cambio climático y alimentarnos, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestras generaciones futuras? Podemos teorizar, pero al final de cuentas, lo que hacemos, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que nos debe preocupar, lo que me ha preocupado toda mi vida. Yo soy un hombre, no más. Yo soy práctico. Yo quiero saber qué hacer. Yo no quiero escuchar que usted debe hacer esto, debe hacer lo otro. Y mucha teoría. Pero ¿cómo lo hago? Eso es lo que quiero saber. Si yo le digo a todos ustedes, por favor, tomen agua, pero no utilicen tecnología, ¿ustedes qué hacen? Quiero que tomen agua. Les digo, les propongo esto. ¿Y cómo lo van a hacer? Les toca buscar dónde hay agua, ir allá y tomar con la mano, digamos. No podemos tomar agua sin utilizar la tecnología. Entonces, tenemos que utilizar herramientas. Uno puede ser tan grande como sea, igual le toca ir a buscar agua. Igual usted puede tener 1 millón de personas trabajando, pero usted le toca ir a tomar su propia agua. Puede tener billones de dólares, todo el dinero del mundo, pero ¿cómo va a utilizar ese dinero si no puede tomar agua? Igual tiene que ir a buscarla. ¿Me entienden el punto? Tenemos que utilizar, a final de cuentas, tenemos que utilizar herramientas para alimentarnos nosotros mismos y manejar el cambio climático. Ahora, creemos que tenemos miles de herramientas, pero no. Tenemos muy pocas. Tenemos una herramienta tecnológica. Tenemos herramienta hace millones de años. Las piedras y los palos, como los antiguos cavernarios que la utilizaban, nosotros también. Podemos afilar las piedras, podemos afilar los palos, pero no podemos afectar el ambiente más que otra herramienta. Hace 1 millón de años y podemos afectar el ambiente así. Entonces tenemos otra herramienta, el fuego. Ahora podemos derretir las piedras, podemos utilizar cobre, bronce, hierro, utilizamos computadores, todo lo que hay en este salón, la ropa, todo en este salón fue posible con el fuego. Sin el fuego, ustedes no tienen nada de lo que tendrían acá, incluso ropa. Entonces el fuego fue la gran herramienta que permitió que esa tecnología se desarrollara hacia todo lo que tenemos hoy día, que podemos hasta explorar el espacio. Igual es la herramienta tecnológica. Tenemos dos herramientas, tecnología y fuego. Del 99.99% de la existencia humana, solo hemos utilizado esas dos herramientas. Y igual lo hacemos hoy. Y la otra herramienta que hemos desarrollado para afectar nuestro ambiente es la idea de se desarrolló hace 10.000 años con las pasturas y mover los animales para dejar que las plantas se recuperen, y los granjeros dejaban que se recuperara el suelo y recogían sus cultivos. Entonces tenemos 3 herramientas. Los microorganismos hacen su trabajo, pero no afectan el ambiente como nosotros lo hacemos. ¿Cómo llegamos a esas herramientas?
Yo puse a 2000 científicos a pensar en Estados Unidos y antes de decirles nada, les dije, quiero que hagan la lista de toda herramienta que ustedes utilizan en su familia, en su vida, en su profesión, cualquier profesión que sea. Quiero que escuchen, que vean todas las herramientas que ustedes han utilizado. Y me pusieron una lista gigante en diferentes categorías, tecnología y demás. Y todo llegó a esas tres. Estamos limitados en esas herramientas. Ahora sabemos que tenemos que manejar combustibles fósiles. No lo podemos hacer sin tecnología. Y solo la tecnología puede resolver ese problema de los combustibles amigables con el ambiente. Muchas personas están trabajando. No todos, pero están trabajando en eso. La gran parte, la parte más peligrosa del cambio climático y alimentarnos nosotros es la agricultura. Porque incluso cuando se dejen de explotar los combustibles fósiles, el cambio climático seguirá por la agricultura y la incapacidad de alimentarnos nosotros, y todo se seguirá cultivando y recogiendo y todo seguirá desertificándose. Ahora, en esa parte del problema, la ganadería le han echado mucho la culpa y ha sido por siempre. Uno puede leer textos antiguos donde le echan la culpa a las vacas por formar los desiertos, y la creencia siempre ha sido que es porque son demasiados animales. Y la ganadería pues se acaba con las pasturas y pero empecemos a usar el sentido común. Uno no puede sobreexplotar las zonas verdes con árboles, piedras, palos. Uno solo puede sobreexplotar las plantas. Y nunca hemos pensado así. Nosotros pensábamos en la universidad y todo, que uno sobreexplota las zonas verdes. Los granjeros pensaban eso también, pero no se puede. Gracias a Dios, un francés hizo un análisis. Pero ¿qué es sobreexplotación de pasturas? Si leemos muchos libros, muchos textos sobre esto en las universidades del mundo, se pueden encontrar esa sobreexplotación. No está definida, pero pues sabemos que son muchos animales. Pero un francés descubrió que eso no es cierto hace 60 años. Es una creencia, eso no tiene sentido. Es solo una creencia tan profunda que hemos llevado a nuestra cultura, a nuestras comunidades, que creen que es cierto, pero no. Lo que él descubrió es que no hay muchos animales, sino que con la ciencia, André Bazin es un científico de pasturas, y él dice que es el tiempo. La sobreexplotación de pasturas, cuando los animales se quedan demasiado tiempo en el área verde, ese es el principio. Y ahí sí sobreexplotan, pero si los animales que se quedan un corto tiempo, no importa si es una vaca o 1000 vacas, no afecta el número. Lo que cambia es el número de plantas que se pastorean. Y se requiere un tiempo para que las raíces se recuperen y las plantas vuelvan a crecer. Se necesita hacer esa explotación. Yo les digo así porque es así como se debería manejarse. Tenemos el sentido desde hace 60 años. En Cuba, en Brasil se tomaron se tomó la idea y el resto del mundo lo ignoró. Si no tenemos animales en una tierra, en un área, afortunadamente se puede beneficiar de lo que hemos aprendido de la forma dura en cuanto al cambio climático. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede beneficiar? Se da cuenta que cuando no tenemos animales en un área, también es malo para la mayoría de las pasturas. Y tenemos este ejemplo como está aquí. Esto es de Nuevo México. Este es un parque nacional que lo maneja el gobierno de los Estados Unidos, los servicios de vida salvaje de los Estados Unidos, y se retiraron todas las vacas, toda la ganadería hace 70 años.
Y este es el resultado. Costó millones de dólares para conservar el suelo, tratar de plantar algo, tratar de evitar la erosión y la desertificación. Y mire el resultado. Es tan malo como cualquier cosa que tengamos en África. Ese es el conocimiento para el resto del mundo. Dejar descansar la tierra es lo peor que se puede hacer para la humanidad. Y ya lo sabemos por qué. Eso no se descubrió en África. Teníamos demasiados animales. No podíamos entenderlo en ese momento. Que sin los animales, igual dejar la tierra descansar, se necesitan otras herramientas y continuamente se necesita trabajar la tierra y los depredadores se acabaron diferentes elementos en la tierra y por eso se desertificó. En ese parque nacional incluso a uno le prohíben pisar en ciertas partes porque solo una huella causa mucho daño. Y es simple ignorancia de ellos. Y es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Es lo que la gente del mundo cree que debe hacerse y no debe ser así. Y por eso nos preguntamos después por qué el norte de África, China, India y demás en esas áreas tienen tanta violencia y tanto problema y tanta desertificación. Acuérdense que la agricultura no es simplemente producción de cultivos. La agricultura es producción de alimentos y fibras de la tierra y el agua del planeta, los bosques, la vida salvaje, todo es agricultura. La producción de cultivos es solo una pequeña parte de eso. Casi todo el resto de nuestro planeta está utilizado para agricultura, actividades agrícolas de cualquier clase, y solo el 5% es solo cultivos. Y en la tierra, en el suelo, solo el 20% de esa tierra está en cultivos en el mundo. El resto no son cultivos y sí son actividades agrícolas. Entonces, cuando miramos esta situación, se ve la tremenda importancia de tener en nuestra mente qué es la agricultura, todas las actividades que lo componen. Ahora, aquí tenemos una vista de lo que llaman tierra pública, territorio público en Estados Unidos. También es el Nuevo México. Y esto nos ha generado todo el conocimiento, teniendo animales en poco número para evitar que crezcan. Cuesta millones de dólares, pero tampoco ha servido, ha sido tan malo como lo que tenemos en África. Ahora, cuando se piensa en esto y en las grandes áreas que yo les he mostrado en el norte de África y China, solo el 2% de esa tierra puede soportar cultivos. Tenemos que alimentar personas y sostener a las personas a partir de la ganadería. No es solo un problema de clima, es de alimentarse, alimentar a la humanidad. En los 60s, yo reconocí y pensé que la ganadería, empecé a hablar más de la ganadería, pensé que la ganadería era mala. Odiaba a los granjeros, a los ganaderos por eso. Y los ganaderos se iban contra mí y en mis conferencias me llamaban la atención y yo me di cuenta que pues los granjeros, los ganaderos también les gustaba su tierra como a mí me gusta. Y empezamos a ayudarnos con una condición y es quitar la ceguera. Yo sé lo que hay que hacer. Yo no tengo respuestas, no sé lo que hay que hacer, pero debemos empezar a trabajar juntos para encontrar esas respuestas. Y así empezamos a trabajar con los ganaderos y las vacas. Las vacas, las ovejas y las cabras. Necesitamos a los animales, realmente los necesitamos en nuestra tierra. Pero, ¿cómo debemos hacerlo? No sabíamos en ese momento. Llevamos 10.000 años de pastoreo, sacando razas de vacas que tienen hoy. Esto era por personas muy conocedoras, desarrollaron diferentes razas de diferentes animales. Se construyó una cultura por los animales, el manejo de animales, y se sabe la conexión con el ambiente. Esas personas eran muy conocedoras, movían sus animales,
los pastoreaban, los llevaban a diferentes áreas, hacían todo lo posible y crearon los desiertos que tenemos hoy en día. Todo ese conocimiento no funcionó. Luego tenemos ahora la ciencia moderna de la ganadería, de sistemas pastoriles, sistemas de rotación y demás, y eso aceleró la desertificación. Miren en Estados Unidos, con ese tipo de desarrollo se empeoraron las cosas. Pero ¿qué se debe hacer entonces? Ese es el dilema que se enfrentan. Se están enfrentando ahora. Lo que yo hice fue decir, bueno, ¿por qué? ¿Es tan complicado manejar la tierra? Nunca se va a entender. No se trata de reinventar la rueda. Somos ecólogos, biólogos. Nunca hemos trabajado con algo tan complicado como esto. Entonces, en lugar de reinventar la rueda, miramos otras profesiones, nos relacionamos. ¿Quiénes manejan este tipo de situaciones complicadas? Fui a la escuela de administración porque los negocios también pueden ser complicados. Y también miré las técnicas aplicadas. Y luego me volví demasiado académico, demasiado teórico y perdí la práctica. Recibí demasiadas capacitaciones para entender realmente lo que pasaba con la tierra. Y luego hablé con otros profesionales, hablé con los militares y les dije, bueno, ¿ellos qué han hecho con la tierra? Porque lo que ellos hacen en diferentes situaciones complicadas cambia todos los días. Y miré, bueno, ¿qué hacen los militares cuando están en su situación, por ejemplo, en guerra en Europa? Bueno, simplemente se dan las batallas, se comienzan las batallas, se infiltran, se hacen actividades militares, caballería a la izquierda, infantería en el centro, etcétera. Y luego pues se matan unos a otros hasta que uno gana. Y me di cuenta que, bueno, ¿hasta dónde esto me sirve? ¿Ustedes creen que ahora se puede hacer lo mismo? No, no lo sé. Ahora tienen armas muy sofisticadas y planes muy sofisticados. Bueno, entonces, ¿cómo se hace hace 300 años de errores y errores y errores, corregir y simplemente con ese entrenamiento militar? Yo estuve en el ejército británico y yo dije, bueno, al fin me di cuenta de lo que hace y es muy sencillo. Simplemente se reparte todo en pequeñas partes de manera tal que la mente humana pueda manejarlos, se pone todo junto y así se tiene mejores resultados, por ejemplo, en el campo de batalla. Y se puede capacitar a las personas, entrenarlas en qué hacer y no importa qué tan confusos estén o lo cansados, siempre logran el mejor plan y la mejor ejecución por esas pequeñas partes, y es así de sencillo. Y entonces simplemente yo decidí utilizarlo, pero luego tuve un problema. Las batallas duran una semana o un día. La tierra se deja descansar 1 o 2 años. Y los granjeros tienen que manejarlo, los ganaderos tienen que planear para 1 año, para 6 meses, para 5 años. ¿Cómo hacemos esto o aplicar esas ideas en ganadería y agricultura? Es muy diferente. Se puede poner en papel, trazar, graficar, porque ahí se ve el tiempo y las áreas de tierra, qué tipo de tierra, tamaño. Se analizan las 4 dimensiones en un papel, y eso fue lo que hicimos. Y lo hicimos en los 60s. Y funcionó inmediatamente. Comenzó a reversar la desertificación. Esto ha mejorado. Igual es el centro de las actividades que nosotros hacemos y funciona porque tiene más de 300 años de experiencia, ensayo y error. Y yo nunca he visto que este sistema falle. Y he trabajado con cientos, miles de granjeros y ganaderos. He visto miles de errores, pero también muchos aciertos. Y luego se quejan. Y la forma en que se hace, y los sequías, inundaciones, todo viene a mi mente. Es tan sencillo esto,
Los jóvenes pueden aprenderlo en 2 horas. Hemos traído líderes escolares en África y después de 2 horas lo hacen perfectamente y entienden perfectamente el modelo. La gran dificultad son los adultos, porque yo nunca he visto tanta ignorancia al aprender. En mi vida trabajando con personas, tratando de enseñar y ayudar, nunca he visto la ignorancia al aprender. Solo he visto 2 cosas. Lo que ya sabemos nos bloquea de lo que debemos aprender, y el ego es el que todo lo destruye, se atraviesa en el camino. Entonces, para los jóvenes, como no tienen tan desarrollado el ego y han recibido entrenamiento en forma tradicional de hacer las cosas, ellos aplican su sentido común y aceptan mejor la información. Con los adultos es difícil, para todos nosotros. Yo soy ejemplo de eso. En mi país, yo estaba en el Parlamento y nos dieron 6 meses para prepararnos, nos dieron una fecha y después de esa fecha nos dieron una métrica. ¿Cuánto tiempo han hecho la métrica en América, en Estados Unidos? Años. Y les ha costado mucho trabajo aceptar el cambio. Y yo estoy muy confundido ahora porque vivo la mitad del tiempo en Estados Unidos y mitad del tiempo en Zimbabue. Y parezco un idiota cuando me hablan en centígrados y yo pienso en Fahrenheit. Tipos de medidas, métricas. Eso es lo que bloquea nuestro aprendizaje. Ahora, con este proceso de planeación, este sería el secreto del éxito y aplica para todos los aspectos culturales, para todos los cultivos o actividades agrícolas o ganaderas que se hagan en el planeta. Y es profundamente sencillo, es un esquema muy sencillo. Uno de los problemas que tenemos es que las personas, porque nunca se dan cuenta que el proceso de planeación necesita y cambiar rápidamente. Hay que hacer actividades agrícolas racionales. Los brasileros, la mayoría, en cualquier forma, aceptaron la rotación de pasturas porque eso es lo importante, pero no cambiaron su sistema métrico. En los textos que se publicaron 11 diferencias entre pastoreo racional, pastoreo regular, pastoreo de plantas. Esa es una de las cosas que simplemente la gente hace lo que es familiar para ellas y así no funciona y sigue haciéndolo. Entonces, las ventajas de que ustedes apliquen la aplicación holística en el manejo ambiental y agrícola genera inmediatamente aumentos de producción, rentabilidad. No hay que esperar un año o más. Es tan bueno que da respuestas inmediatas. En lugar de cuando he hablado como consultor con personas alrededor del mundo, antes de establecer la fundación sin ánimo de lucro, yo simplemente garantizaba absolutamente, si ustedes fueran ganaderos, yo les decía, trabajen conmigo en esto y les prometo, les garantizo que les doblo su producción. Y si no, les devuelvo su dinero. Y lo hicimos y hasta ahora nunca me ha fallado. Lo hemos hecho repetidas veces. Y la rentabilidad ha sido muy alta. Por ejemplo, en la Ohio State University se hizo un estudio de las adaptaciones en Estados Unidos hace 35 años, desde California a Florida. El 300% se ha logrado en promedio mejor de rentabilidad en la aplicación holística de manejo agrícola. En un tiempo
que hubiera requerido, que requirió 600 familias agrícolas en Estados Unidos, y varios se suicidaban por no tener acceso a su rentabilidad. Una vez que se tiene este conocimiento holístico, simplemente ya es problema de personas y se empieza uno a decir mejor productividad, mejor rentabilidad, le conviene inmediatamente a aquellos que se dedican a esto, aplicando el modelo holístico. Se puede hacer desde diferentes formas que podamos controlar y planear los movimientos de los animales en actividades agrícolas. Puede ser con cercas o puede ser sin cercas. En esas áreas grandes, en África o cualquier parte, poner cercas es no económico, impráctico. Contrario, sí se puede hacer, es económico y práctico, y sí se hace. Y también se buscan niveles de sofisticación. En la cría de vacas en Namibia hace un tiempo, ellos tenían cimental en Namibia, en un país desértico como Namibia, y yo señalé que se deberían manejar todas las vacas juntas. Se pusieron 500 vacas en un solo rebaño, y el Señor me decía, mi reputación, mi negocio está aquí solamente en un solo grupo, pequeños grupos. Y les dije, usted no se quiebra, simplemente se trata de manejar la tierra. Usted puede quedarse así o manejarla diferente. Necesita trabajar sus 500 vacas juntas, y le voy a enseñar cómo. Lo hicimos con cercas. Teníamos 500 vacas en una sola parte pastando, y resultó, se pueden poner hasta 90 vacas por área, y realmente les fue muy bien. Se pueden manejar los diferentes niveles de sofisticación que se encuentren para las aplicaciones diferentes agrícolas. Pero ¿qué pasa con los cultivos? Cada vez más hemos encontrado que las personas saben mucho más que la forma en que se producen cultivos hoy ya no funciona. Producimos 20 veces tanta muerte, dañando el suelo, erosionándolo, para igual que la comida que se produce para cada ser humano. Más de 75 billones de toneladas de suelo erosionado, 70 billones de personas morirán por no tener donde cultivarse. Necesitamos media tonelada de comida al año cada uno. Estamos produciendo 20 veces más en suelo erosionado. Esta es una estadística muy mala para el mundo, porque en últimas, para sostener las ciudades, la única economía que puede hacerlo viene del sol, de las plantas y de la regeneración de suelos. No necesito más evidencia sino esto para decirle que todos los negocios en Bogotá van a fallar por esta razón. Nada más puede sostener a los humanos. Hemos sabido esto por muchas civilizaciones. Pero ¿qué pasa con los cultivos? Lo que hemos encontrado a medida que aprendemos a aplicar la pastura holística, el manejo holístico agrícola, herramienta para cambiar para evitar el cambio climático y alimentar a las personas, se puede integrar en el manejo de cultivos, y este es un ejemplo. Este es muy sencillo, es una pastura sencilla, y la forma en que salen las plantas es detener las vacas, que si se pasa el rebaño hay 5, 7 veces más probabilidades de producir sin fertilizantes, sin químicos, sin maquinaria, simplemente utilizando las vacas como herramienta. Acuérdense, solo tenemos la tecnología, pero estamos agregando otra herramienta. Los resultados son mejores, producen mejor, y es excepcional, por ejemplo, con las aplicaciones que se han hecho en Estados Unidos, Australia, y les ha aumentado su rentabilidad mejor comparado con agricultura que aplique químicos. Pero ¿cómo se hacen tantas cosas, o
pueden salir mal para nosotros. Tenemos demasiado conocimiento en las universidades en el mundo, en los granjeros, las organizaciones agrícolas y demás. La cantidad de conocimiento que se tiene es impresionante. Pero, ¿por qué salen las cosas mal? Hay diferentes razones. Voy a mencionar dos. Una, un señor Saul la desarrolló. No alcanzo a leer. No. Que es que yo lo traduzca y yo de acá no alcanzo a ver. I'm sorry. It is better that you read. Thank you. Cuando tenemos un contexto como este para políticas o acciones, todo se vuelve diferente, porque esto es más profundo, pero sencillo. Esto es lo que les quiero mostrar. Hay dos cosas que son esenciales: cambiar nuestra actitud con la ganadería, el manejo agrícola, y cambiar nuestra forma reduccionista y aislada, simplista de manejar las cosas, y hay que analizarlas holísticamente. Esos dos detalles son los que funcionan para ofrecer esperanza. Voy a mostrar algunos resultados. Esto fue hace 40 años, esta foto. Esto es desde mi avión, Sudáfrica. Se está volviendo un desierto que llaman Bundstorm. On the right, we had more than doubled the cattle production, produced solid grassland. Había un pastizal gigante y no había problemas. Y aquí a la izquierda ponían a los granjeros por tener en la cárcel por tener demasiadas vacas, y se volvió un desierto, esta área comparada con la verde del fondo. Esta es una foto del primer rancho del mundo que se volvió de desierto a pastizal. Yo ayudé, esta foto la tomé desde el avión, se trazó una línea y todo ese rancho, miles y miles de hectáreas, había arbustos desérticos, no había vacas ni nada, simplemente ovejas y cabras. Y desde lejos se veía, tomó esta foto, metieron vacas y más animales y empezó a crecer lo verde. Ya no se destruyó tanto el suelo. Y hay un pasto perenne aquí hacia la izquierda. Solo era lo único que había. Hace 2 años le dije a aquel granjero: vamos a esta área donde estaba el desierto, donde yo tomé esa foto, y miren ahora lo que hay. Es el mismo rancho, la misma área, el mismo lugar, pero ya se volvió pastizal porque ya metió más animales. Esto es una técnica antigua, no hay teoría, no hay experimentos, es simple sentido común y el manejo correcto que se le debe dar a la actividad agrícola. Esta es otra foto que yo uso mucho en conferencias TED en México. Era una situación muy mala y tuve que marcar, porque miren el cambio que se dio en esa misma área, en ese rancho, con el manejo holístico que se implementó. Esto se ha hecho por mucho tiempo. Yo comencé a trabajar con este granjero en México hace 35 años, y estas son las fotos de África. A la izquierda, estas dos fotos son de un parque nacional que perdió toda la biodiversidad, su vida salvaje, su fauna, y a la derecha es la misma tierra donde sí hay animales, biodiversidad, y pues tiene un 400% más presencia de animales como herramienta para hacer producir el pasto y que las plantas puedan crecer. Ahora, hablando del cambio climático, se dice que lo causa el exceso de dióxido de carbono, nitrógeno, metano y carbono negro. 3 gases y uno es particulado. El carbono negro de la quema de pasturas y demás. Y eso lleva a la desertificación. Las cifras exactas no están disponibles sobre cuánto de ese contaminante es de combustible fósil o de agricultura, pero
creo que es mitad y mitad. Grosso modo puede ser de pronto un poco más de la agricultura, pero esto es para ilustrar, digamos, la mitad. Ahora, si vamos a darles a nuestros nietos, a nuestros hijos, algo para disfrutar, debemos hacer lo siguiente. En todas las tenemos las herramientas del pensamiento y del desarrollo: tecnología, fuego y descanso. ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos detener que siga sucediendo para que esos gases no se generen y no se dé la desertificación utilizando esas tres herramientas? Todos los climatólogos, los científicos en el mundo, todo lo que podemos detener es que los contaminantes salgan de los combustibles fósiles. El resto no se puede. Por eso se piensa que la agricultura es más peligrosa que los combustibles fósiles. Y no estamos hablando de esto. Nuestros hijos en las escuelas. Ese es el gran peligro. Ahora, pero ¿qué podemos evitar si simplemente agregamos la herramienta de las vacas? ¿Qué podemos evitar ahora? Simplemente llevando las vacas a donde debe ser y dar el manejo agrícola. No es por los animales, sino el manejo que se le da. ¿Qué se puede hacer? Posible. Todo se puede eliminar mediante el crecimiento del manejo agrícola. Todo se vuelve mejor, todo se vuelve posible. La forma en que estamos ahora es imposible, en la forma en que estamos actuando ahora. Yo sí quisiera darle a nuestros hijos la oportunidad, a mis nietos la oportunidad. Si vamos a tomar los gases de exceso de la atmósfera, ¿dónde los vamos a poner? ¿Hacia dónde los vamos a almacenar? Puede ser en los océanos, que se están acidificando y se mueren por eso. Y no es la idea de poner esos gases ahí. ¿Qué pasa si se plantan plantas, árboles y pastos? La gente cree mucho en esto. Y se están dando hasta premios Nobel por esto, por plantación. ¿Pero eso ayuda? Las plantas, los árboles son parte del ambiente normal, del ciclo normal del carbono. Todos somos de carbono, todo nuestro cuerpo está constituido de carbono, todo funciona con carbono en el mundo. Y cuando el árbol muere, produce carbono. Las vacas absorben carbono, todos somos carbono. Cuando nos morimos, el carbono vuelve. Entonces, ¿dónde vamos a almacenar todo ese carbono? Solo hay un lugar, en el suelo. Ahora, si vamos a almacenar ese carbono en el suelo, que actualmente estamos destruyendo a la tasa que lo estamos haciendo, ¿cómo vamos a poder entonces almacenar el exceso de carbono que estamos produciendo? Como enseñamos en las universidades, en los colegios, ¿cómo vamos a almacenar utilizando la tecnología, el fuego y el descanso? No hay una forma que podamos hacer eso y corremos mucho riesgo, porque cuando utilizamos la tecnología para tratar de solucionar un problema ecológico biológico, siempre se nos devuelve eso. Como decimos nosotros, nos sale el tiro mal. La tecnología para manejar este carbono, ponerle en el suelo, eso simplemente es jugar ruleta rusa con un revólver que tiene las 6 balas. Les garantizo que aplicando tecnología no nos va a servir esa solución para almacenar ese carbono. Creo que pues es muy predecible, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar y agreguemos las vacas, la ganadería. Ahora sí se vuelve posible retirar todo este problema. Podemos regenerar los suelos, reverdecer, reversar la desertificación y manejar el carbono.
Para resumir, sin la ganadería tenemos 50% de los contaminantes en la atmósfera, no podemos hacer nada, se da la desertificación y les garantizo que no hay nada que hacer para nuestros hijos. Debemos cambiar nuestro pensamiento, agregar ganadería, actividad agrícola. No digo que sea fácil, el cambio no es fácil, aprender nuevas cosas no es fácil, pero es posible y eso me da esperanza. Como les digo, el futuro de la humanidad depende de dos cosas: cambiar la actitud ante la ganadería, la actividad agrícola y el manejo que se le da. Gracias. Now's your chance to